vamos a ver hoy el origen de nuestra naturaleza, ya que es una naturaleza distinta. Quizás si tú nunca has sabido cuál es tu naturaleza, más allá de lo que te han contado, te han dicho o has sentido, hoy el Señor te va a explicar cuál es el origen realmente de nuestra naturaleza, de aquellos que se allegan a Jesucristo y dejan que Él sea su Salvador. Aquellos que van confiadamente y entregan su corazón a Cristo y dejan que la sangre del Señor Jesucristo le limpie de todo pecado. Entonces el Señor nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. En ese momento el Señor inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y a partir de ahí ya tenemos una naturaleza distinta, diferente a la que teníamos en nuestra antigua manera de vivir antes de haber vivido en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en ese mundo de perdición, en ese reino de tinieblas. Ahora ya vivimos en un reino nuevo, en el reino de su luz admirable. Por lo tanto, pasamos a tener una naturaleza diferente. Y tenemos que saber de dónde viene esa naturaleza diferente. Y vamos a considerar ahora las palabras que Jesús dirigió a los judíos en San Juan capítulo 8, versículo 23, cuando dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y me gustaría, quisiera en realidad que notemos especialmente el uso de la palabra de. Y vamos a volver a nuestro amado griego, ya que el griego por ahí es necesario. Entonces nos vamos a concentrar en la palabra de. Y la palabra griega es ek, eka, así como suena. Y que puede traducirse como quitar de, sacar de o extraer de. E implica el origen o la procedencia de donde se extrae. Entonces de ahí es que es necesario o vamos a usar esta palabrita de con su significado griego, ya que ella nos lleva a saber el origen en la Biblia o la procedencia, de dónde ha sido extraída esa palabra. Ahora, la expresión utilizada es ek tou cosmos. Recordemos que cosmos tenía sus tres distintos significados. El universo, o sea, el lugar donde nosotros vivimos, y también se lo ha visto como los habitantes, dividido en dos grupos que son aquellos que los que creen y los que no creen, que son los alienados que hacen guerra contra Dios. Y también hemos visto como adjetivo o como las cosas que están dentro de este cosmos, de este mundo donde los seres humanos vivimos. Bueno, continuando y volviendo a esta palabrita de o de este o del mundo, de manera que el sentido del pasaje es el siguiente, el que acabamos recientemente de leer. Dice: vuestro lugar de origen es abajo, o sea, el lugar de nosotros, las personas. Mi lugar de origen, o sea, hablando Jesucristo, es de arriba. Vuestro lugar de origen, o sea, el nuestro, es de este mundo. Mi lugar, o sea, el lugar de Jesucristo, de origen, no es de este mundo. Y el problema no es si eres una persona buena o si eres una persona mala, sino cuál es tu lugar de origen. Esa es la problemática, eso es lo que te tiene que interesar a ti, cuál es tu lugar de origen. Muchas veces no nos preguntamos si es correcto esto o aquello, sino dónde tuvo su origen. Y esto es de vital importancia, querido hermano, ya que en el mundo las personas ven todo como bueno, pero el cristiano ya tiene que empezar a marcar la diferencia de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Y cuando empezamos a tomar conciencia de la importancia que tiene el origen de las cosas, que hoy vamos a analizar nuestro origen, es cuando la vida empieza a tomar otro tinte, otro color, ya que el origen es lo que determina todo lo demás. Cuando tú sabes cuál es tu origen, determina de qué familia eres, qué genealogía traes, cuáles son tus ancestros, cuál ha sido tu cultura, en fin, empiezas a entender todo. Pero cuando tú no sabes cuál es tu origen, vives en un mundo de ilusiones creadas por ti mismo, pero cuando tú ya sabes verdaderamente cuál es tu origen, entonces ya puedes empezar a entender cómo estás en la vida, por qué estás en la vida, y puedes entender interrogantes que pudieras tenerlo dentro tuyo. Entonces el origen es lo que va a determinar todo lo demás.
Como por ejemplo, muchas veces te puede servir cuando tú dices esto es bueno o malo, esta música es buena o es mala, y nos remitamos a las músicas que están de moda hoy en día. Por ejemplo, muchas veces tú has dicho, bueno, algunos dicen que sí, que el rock en la iglesia es bueno, otros dicen que no, que es malo, y cada uno justifica según su deseo, su conveniencia. Pero si tú te remontas al origen de la música, por ejemplo, la salsa, el rock, en otros países se usa mucho el vallenato, que tampoco está aprobado por Dios, y otras músicas que en el mundo secular se la usan para deleite de la carne, pero traída a la iglesia, uno tiene que preguntarse cuál es su origen. Si sus orígenes son buenos, que han surgido de personas consagradas a Dios, que han tenido una vivencia, una inspiración por parte de Dios, porque los músicos que han escrito los himnos son inspirados por Dios. Fanny Crosby, que ella era cieguita, y Dios la inspiró poderosamente en esa ceguera, en esa vida que tú dirías una vida inservible. No, para la gloria de Dios. Ella es increíble. Ustedes busquen, es una mujer de Dios, que ella siendo ciega inscribió no sé cuántos himnos que se los cantan en algunas iglesias y que son himnos que realmente uno siente que vienen del cielo, hermanos. Entonces, tú tienes que preguntarte, esta música, ¿cuál es su origen? ¿Quién ha sido el que lo ha creado? Esa persona, ¿cuál es su origen? ¿Está con Dios o está con el reino de Satanás? Hay muchos ejemplos por dar, pero yo me voy a limitar con algunos nomás ejemplos que pudiera dar, que se me vienen a la mente. Por ejemplo, la Navidad. Muchos se cuestionan y preguntan, bueno, pero si nosotros somos conscientes, ahora cuando estudiemos y veamos cuál es nuestra naturaleza divina y por qué actuamos y somos como somos los cristianos, te podrás dar cuenta que en todos los órdenes de las vidas tienes que volver al origen de las cosas. Navidad. Entonces, ve al origen de la Navidad y búscalo. Ya años anteriores yo lo he predicado. Allí están en las prédicas subidas en YouTube. Deja que el Espíritu Santo te revele bien y ve a los orígenes. ¿Quiénes son los que han impuesto, han establecido esta festividad? Porque si bien en la Biblia hay festividades y a Dios le gusta que celebremos ciertas festividades, especialmente en el mundo judío, habían muchas fiestas, celebraciones que se hacían establecidas como un mandamiento de parte de Dios hasta nuestros días y seguirán, porque dice, y las celebrarás en todas tus generaciones. Y así como en el pueblo judío, bueno, nosotros nos identificamos muchas veces espiritualmente con el pueblo de Israel y podemos también tener nuestras celebraciones, pero básicamente la celebración que agrada a nuestro Dios y que es un mandato para nosotros es la Cena del Señor. Eso sí está establecido por Dios y como un mandamiento, no como una opción. Pero cuando nosotros dudamos con otros temas como la música, la Navidad, que son los temas controversiales y que traen tanto problema, a veces por no ir a los orígenes, y permitimos que las cosas se introduzcan en nuestras vidas y decimos, bueno, pero es lindo, nos conviene, así nos unimos con la gente. Y bueno, en el mundo, hermanos, no tenemos que andar pensando en que es lindo o que atraemos gente, porque ese no es el camino que nuestro Dios nos ha enseñado para extender el reino de Dios. Es muy clara la Biblia, tenemos que ir y predicar de la cruz de Cristo, del reino de Dios, y es lo que hicieron los discípulos y lo que hizo la iglesia primitiva. Y bueno, la Biblia es amplia, tenemos muchas enseñanzas donde se las puede compartir en ministerios dentro de la iglesia, para los matrimonios, para los hijos, para los padres, en fin, hay mucha enseñanza. La Biblia tiene todo, es el libro completo. Pero remitiéndonos a lo que estamos estudiando en esta tarde, tenemos que saber que el origen es lo que va a determinar todo, hermanos. Dice San Juan capítulo 3, versículo 6, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, vemos que si hay algo que ha nacido de la carne, va a ser carne. Pero lo que ha nacido del espíritu, va a ser espíritu. Y el Señor dice que se alegra con los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces el Señor siempre nos está llevando a nosotros a que seamos adoradores en espíritu y en verdad.
Pero para que nosotros podamos agradar a nuestro Señor, siempre tenemos que buscar que todo lo que hagamos haya nacido del Espíritu. Porque si buscamos hacer cosas como ahora que está muy de moda, hacer eventos dentro de la iglesia para atraer a la gente, como por ejemplo en estos eventos de mundiales y cosas de fútbol, que son cosas del mundo, que a veces nosotros nos involucramos de una manera, digamos, pasajera, pero llevarlo a los altares de Dios y poner pantallas en los altares de nuestro Dios Santo y así ir todo con toda la indumentaria y pintado la cara y festejar y gritar y silbar y buchar y ponerse nervioso o quizás hasta enojarse cuando nuestro país no ha ganado, eso no proviene de Dios, hermanos. Entonces tenemos que saber cuáles son las cosas que son nacidas del Espíritu, porque Dios nunca va a permitir que nosotros extendamos el reino de Dios con cosas que son nacidas de la carne. Este texto de San Juan capítulo 3 versículo 6 es muy claro y dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y estos eventos, o muchas veces también se usa el escenario santo de nuestro Dios para hacer danzas flamencos, se han hecho danzas árabes, se han hecho danzas de todo tipo, salsas, y bueno, en fin, hermanos queridos, Dios nos ayude a poder limpiar los altares de las iglesias, porque en el altar lo único que tiene que estar es la presencia del Espíritu Santo. Y allí nosotros con temor y con temblor nos subimos a dar la palabra, que es santa, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces es la presencia del Espíritu Santo, pero si nosotros ponemos cosas de la carne en el altar, la presencia del Espíritu Santo ya no tiene lugar allí. Entonces el altar, que tiene que ser un altar para llevar a las almas a los pies de Cristo, un altar donde se debe ministrar la palabra de Dios y todo eso termina siendo algo carnal. Y el Espíritu Santo se retira. Y qué triste, ¿no? Es tener que ir a una iglesia y pasar a un altar y no sentir la presencia de Dios. Eso es muy triste y en muchas iglesias se están cerrando la puerta al Espíritu Santo y se está dando lugar a muchas cosas de la carne. Dios nos libre, hermanos, en estos tiempos donde la iglesia lo que más tiene que estar haciendo es eliminando, limpiando los altares, limpiando nuestras vidas, que son también altares donde la tenemos que ofrecer a nuestro Dios en pureza y en santidad. Y tenemos que preparar nuestras vestiduras limpias, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Nuestras vidas tienen que estar preparadas para el rapto, querido hermano, que ya muy pronto el Señor viene a buscar a su iglesia. Ahora es el tiempo donde la iglesia se tiene que purificar, donde tenemos que empezar a limpiar los altares, sacar todo aquello que es abominación ante los ojos de Dios. Entonces, remitiéndonos a lo que estamos estudiando, tenemos que ver cuál es el origen de todas las cosas para poder permitirnos aceptarlo o no. Entonces ya no hay cuestionamiento. Si tienes una duda, empieza a indagar de dónde provienen las cosas y depende si el origen, acéptalo o deséchalo. Porque Dios nada de la carne quiere. Dios quiere que nosotros cada día vayamos creciendo en el Espíritu, porque acuérdense en que la carne y el Espíritu están en una continua lucha y uno de los dos prevalece. Y si dejamos prevalecer la carne, queridos hermanos, no nos vamos a ir con el Señor en el rapto. El Señor viene a buscar una esposa que esté preparada, una esposa santa, porque dice el Señor que sin santidad nadie ha de ver a Dios. Entonces este es el tiempo en donde no nos miremos con cara mala cuando predicamos esta verdad, porque esta verdad es para que tú puedas ir al cielo. Entonces mira cuánto amor tengo por tu vida. Yo no tendría amor si estaría predicando otras cosas. Bueno, de modo que cuando Jesús se dirige a sus discípulos, Él puede decir: si fuerais del mundo, ectou cosmos, que es la frasecita que recién vimos, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso se encuentra en San Juan capítulo 15, versículo 19. Tenemos aquí la misma expresión. No sois del mundo. No sois. Pero además hay otra expresión mucho más fuerte. Cuando el Señor dice, yo os elegí del mundo. Y ahí está la palabrita del, o sea, elek, el origen. Dice, yo os elegí del mundo. Y en efecto Jesús está diciendo que tus discípulos han sido elegidos del mundo para ser sacados
del mundo. Ahora, no te preocupes, ya lo vas a entender. Existe en la vida de todo creyente este doble ek, que es elegidos del mundo y sacados del mundo. Y estamos hablando del creyente, de esta gran organización llamada el cosmos, de entre toda esa gran masa de individuos que pertenecen y que están involucrados en ella, o sea, en el cosmos, en la Tierra. De allí Dios nos ha sacado. Y de ahí proviene el nombre iglesia, que significa en griego ekklesia. O sea, el prefijo ese que estamos viendo, ek, iglesia, que significa lo que Dios ha llamado a salir. Y de en medio del gran cosmos, Dios llama a uno aquí y a otro allá. De ahí, del cosmos, nos llama el Señor. Y a todos los que llama, los llama a salir fuera. No te va a llamar Dios para que te quedes en el mundo. Si Dios te llama, si tú sientes que eres un llamado de parte de Dios, tienes que estar seguro que Dios te está llamando para que salgas del mundo. Ahora vamos a seguir adelante. Vamos a ver. No existe tal cosa como un llamado de Dios que no sea un llamado a salir fuera del mundo. Porque muchos pueden decir, sí, yo soy llamado, a mí Dios me ha llamado, y eso está muy común en la boca de las personas. Yo soy un llamado, a mí Dios me ha llamado a esto, al ministerio de la música, a mí Dios me ha llamado a misionar, a mí Dios me ha llamado a predicar en los hospitales, Dios me ha llamado a las cárceles, en fin, usamos esa palabra llamado, me ha llamado, pero ojo que cuando el Señor a nosotros nos llama, no es un llamado así, me quedo en el mundo. Si Dios te ha llamado, va a ser para que tú salgas fuera del mundo. La iglesia entonces, hermanos, es ekklesia. Y en los propósitos divinos, no hay klesia, o sea, klesia significa llamados. No hay llamados, klesia, que no vaya acompañada de ek, o sea, salir de. Ek también significa, acuérdense, que lo hemos dicho al principio, salir de. No puede ser un klesia sin tener el prefijo ek. Llamados a salir del mundo. Ahora, ¿cómo me gustaría en este momento tener un pizarrón? Porque la verdad que esto se entiende escribiendo, pero si tú escuchas luego la prédica, recuerda que es fácil. Klesia es llamado. Y como iglesia se escribe ekklesia, ese ek es salir de. Entonces, sos llamado a salir de. ¿De dónde? Del mundo. Bueno, si hemos sido llamados, entonces hemos sido llamados a salir fuera. Y si Dios en verdad nos ha llamado, entonces nos ha llamado para vivir en espíritu fuera del sistema del mundo. Porque obviamente no nos va a llamar el Señor, que ya lo vamos a ver, a vivir como ermitaños, ni en otro planeta como muchos dicen. No. El llamado que Dios nos hace a nosotros es para vivir fuera del sistema del mundo en el espíritu. Caminando con los pies en la tierra, pero con el espíritu muy lejos de la tierra. Ahora, originalmente estábamos en el sistema satánico, en un principio. Pero fuimos llamados y ese llamado nos sacó. Ese llamado nos sacó. Por supuesto, si nosotros hacemos oído atento a la voz de Dios y al llamado, porque muchos hacen oído sordo, cierran el oído al llamado y dicen, no, a mí Dios no me ha llamado a nada. Entonces, los creyentes todos tenemos llamado a algo, querido hermano, todos. Entonces el creyente que va a la iglesia y dice, sí, pero a mí Dios no me ha llamado a nada, no sé, puede ser que no se haya todavía convertido. Quizás está iluminado, le ha gustado la salvación, le ha encantado el plan de salvación, todo lo que el Espíritu Santo hizo en su obra, pero quedan ahí nomás, en esa emoción. Pero si Dios te ha llamado y tú has hecho oído a ese llamado, es porque realmente eres un hijo de Dios. Has escuchado la voz de Dios, porque ¿quiénes escuchan la voz de Dios? Las ovejas
que siguen a su pastor. Porque nosotros, los hijos de Dios, no vamos a escuchar la voz de Satanás, porque ese no es nuestro pastor. Entonces, dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Por lo tanto, si tú has escuchado el llamado de Dios, es porque realmente eres un hijo de Dios. Ahora sigamos adelante. Es verdad que esta afirmación es negativa, pero está también el aspecto positivo de nuestra constitución como pueblo de Dios. Pues como pueblo de Dios tenemos dos títulos. Vamos a ir viendo. Primero, si miramos primero nuestra historia pasada, somos lo que recién dijimos, eclesia. Ec con doble K, o sea, la iglesia. Pero en segundo lugar, si miramos nuestra vida presente en Dios, somos el cuerpo de Cristo. O sea, la expresión sobre la tierra de aquel que está en el cielo. ¿Te has dado cuenta, querido hermano, lo que eres? Eres como un embajador, para que más o menos lo entienda. ¿Qué hace el embajador en otro país? Está representando su nación. Allí está, y no es cualquier persona. Es una persona que está capacitada para poder representarla bien a su nación. Porque un embajador no va a ser cualquier persona. Tiene que entender todo, hasta el idioma de extranjero. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos embajadores acá en la tierra. O sea que, en segundo lugar, nuestra vida presente, en Dios somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y quizás si has venido escuchando las prédicas anteriores, podrás entender un poquito más lo importante que es morir juntamente con Cristo. Porque esa impartición divina se te la da cuando tú empiezas a morir con Cristo. ¿A qué? A tu vieja manera de vivir, a tus pecados, a esas cosas que son trapos de inmundicia y que no te permiten andar en el reino de la luz, que empañan. No puedes. Si tú todavía tienes esa vieja manera de vivir, no puedes vivir victorioso en el nuevo reino. Por lo tanto, si tú ya has sido trasladado a ese reino de la luz admirable y has muerto, estás en el proceso de morir, porque el apóstol Pablo, acuérdense en que decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que procuro, eso es lo importante, tener la disposición en el corazón de procurar ir día a día muriendo a todas esas cosas que traemos originalmente, porque nuestro origen al principio viene de Satanás. Entonces, desde el punto de vista de la elección de Dios, hemos sido sacados del mundo. Pero desde el punto de vista de nuestra vida nueva, no somos en manera alguna de este mundo, sino de arriba. ¿Te das cuenta? Por un lado, somos un pueblo escogido, somos un pueblo llamado y liberado. ¿De qué somos liberados? De este sistema mundano, de este sistema que estuvimos hablando, que está gobernado por el espíritu ahora del anticristo. ¿Y el espíritu del anticristo por quién está gobernado? Por Satanás. Por ahora es el espíritu, pero en la gran tribulación ya va a ser el mismo anticristo gobernante y conocido por todo el mundo. Pero ahora en el presente, querido hermano, ya estamos siendo gobernados por ese espíritu del anticristo. O sea, Satanás está gobernando. Acuérdense en que es el príncipe de este mundo. Entonces, de ese sistema mundano nos ha liberado el Señor. Y qué hermoso es que sabemos que nosotros somos un pueblo escogido, que Dios nos ha escogido. Y por otro lado, somos un pueblo regenerado. O sea, esa naturaleza mala que teníamos, que ya también hablamos en prédicas anteriores, esa naturaleza adámica, esa naturaleza pecaminosa que traemos, bueno, el Señor la empieza a regenerar cuando empezamos a morir en la cruz de Cristo. Somos lavados por su sangre y regenerados, porque no podemos vivir con la vieja naturaleza. Tenemos que ser regenerados, queridos hermanos, para poder ser llamados hijos de Dios. Necesitamos esa transformación. Entonces, somos un pueblo regenerado y sin relación alguna con ese sistema. Pues por el Espíritu hemos nacido de arriba. De arriba, hermanos. De arriba. Y de modo que Juan ve la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios. Acuérdense en que ya hemos hablado de la Nueva Jerusalén, que él la vio allí en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 21:10 para recordar
Dice, y me llevó en el espíritu, dice el apóstol San Juan, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ya ahí Juan está viendo la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios. Como pueblo, queridos hermanos de Dios, el cielo no es nuestro destino, sino nuestro origen. ¿Qué diferencia? Porque una cosa es decir, bueno, yo quizás puedo ir allí, mi destino quizás pueda ser el cielo, pero saber que nuestro origen proviene del cielo, ¡qué maravilla! Nuestras vidas tienen que empezar a cambiar, hermanos, porque nuestro origen no es cualquier cosa. ¿Viste como cuando tú no sabes realmente cuáles son tus raíces y empiezas a buscar, y de pronto me di cuenta que yo vengo de una dinastía de reyes? Dice, mi familia viene de una dinastía de reyes. Y desde ahí empezó a tener otra actitud esta persona. Y se la transmitió a sus hijos y a sus nietos. ¿Me entienden? Porque ya supo su origen. Ya no era cualquier y vulgar persona, ya tenía un origen imperial, un origen real, terrenal, digamos, que le cambió su vida. Y eso, bueno, fue un orgullo de esta tierra, pero lo que yo quiero que se entienda es cómo cambia nuestra vida cuando entendemos cuál es nuestro origen, como pueblo de Dios. El cielo es nuestro origen. Y esto es algo asombroso que haya en ti, que haya en mí, un elemento que es esencialmente de otro mundo tan distinto, que por más que progrese este mundo, jamás podrá avanzar, ni siquiera un paso en semejante al otro. Podrán embellecerlo al país, podrán hacer las cosas más avanzadas, porque hay países que son de alta tecnología y van avanzando día a día, van creciendo de una manera que nos asusta, son impresionantes. Pero aunque el hombre se esfuerce por construir torres babélicas y cosas tan que quieran asombrar al mundo entero, nunca van a ser semejante al mundo de donde nosotros venimos, el origen de ese mundo divino. La vida que tenemos como don de Dios vino del cielo y nunca estuvo en el mundo. No tiene correspondencia con el mundo, sino que está en perfecta armonía con el cielo. Y aunque debemos entremezclarnos, porque vivimos acá en el mundo, diariamente, jamás dejará que nos sintamos cómodos allí. Cuando tú empieces a considerar tu naturaleza y empieces a disfrutar lo que es tu origen divino, tú vas a ver las cosas como feas de esta tierra. No vas a poner tu corazón y no te vas a asombrar. Las cosas de este mundo, los logros y los avances, todo, no te van a asombrar de una manera así que tú quieras decir, ay, bueno, yo también quiero esforzarme, porque vieron que cuando uno ve un progreso en otro, la carne a veces está ahí, ¿no? Que quiere, el otro hecho yo también quiero hacer. Pero nosotros, ¿en qué sentido no tenemos que entremezclarnos con el mundo? Poniendo nuestro corazón en las cosas de acá. Porque nosotros sabemos realmente, es como que un hijo de un rey esté acá en el mundo y sabe cuál es su origen, sabe que su origen es un palacio. Y se quiera enamorar de esta tierra. No, nunca. Él sabe todos los beneficios que tiene en el palacio real. Entonces podrá andar en las calles de su nación y demás, pero va a querer volver al palacio porque sabe que en el palacio, ahí realmente es un rey. Pero si anda por las calles y nadie sabe que es un príncipe o un rey, va a ser uno más del montón. Pero cuando él toma conciencia y dice, no, yo soy un rey, yo soy un príncipe, voy a volver a mi tierra donde me valoran, donde tengo el cetro, donde allí tengo la investidura y no hay confusión alguna de quién soy. Entonces vive caminando por esta tierra diciendo, bueno, esto es pasadita nada más. Esto a mí no me conquista. Y así, hermanos, nosotros, el mundo no nos conquista. Porque nosotros no estamos entremezclados, estamos en el mundo, pero sabemos que nuestro origen es un mundo como lo vio el apóstol San Juan, la ciudad de Dios. Consideremos por un momento este don divino.
esta vida de Cristo morando en el corazón del hombre regenerado. Y el apóstol Pablo tiene mucho que decir al respecto. En un pasaje de 1 Corintios, él hace una doble afirmación. Primero, que Dios mismo nos ha colocado en Cristo. Él mismo, o sea, Dios nos ha colocado en Cristo. Y en segundo lugar, que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y voy a leer el 31 también, que puede ayudar un poquito más. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ya que todas esas cosas que hemos nombrado en el versículo 30 son por obra de nuestro Señor. Entonces, si nos gloriamos en el Señor, no en nuestra carne, ni en nuestros méritos, ni en nada nuestro, porque todas las maravillas que hay y toda esa naturaleza divina que tenemos dentro nuestro es solamente por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Entonces todo sea gloria a nuestro Dios. Tenemos aquí ejemplos de toda la gama de necesidades humanas que Dios ha suplido en su Hijo. Y Dios no distribuye estas cualidades de justicia, santificación, redención en cuotas. Podríamos decir que hemos de tomar a medida que las necesitemos. Yo necesito justificación, tomo una medida. No. Lo que Él hace es darnos a Cristo como la respuesta, que todo lo incluye a todas nuestras necesidades. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Nos da toda la persona de Cristo. Y todo ese paquete, todo ese bagaje, toda esa sabiduría, justificación, santificación y redención vienen para nosotros. Cuando estamos en Cristo, estamos justificados, santificados. Tenemos la sabiduría de Dios y la redención de nuestro Dios. Él hace que su Hijo sea mi justicia y mi santificación y toda otra cosa que me falte sobre la base que Él, o sea Dios, ya me ha colocado en el Cristo crucificado y resucitado. ¡Qué maravilloso! Cuando te des cuenta, no vas a querer salir de esa unión con el Cristo crucificado. No vas a querer conocer ya otra vida. Cuando aprendas las maravillas que ese Cristo crucificado te otorga por vivir juntamente con Cristo crucificado. Ahora consideremos la última palabra, que es redención. Pues la redención tiene mucho que ver con el mundo, queridos míos. Recordaremos que los israelitas fueron redimidos o sacados fuera de Egipto, que era el mundo que ellos conocían hasta ese entonces y que es para nosotros una figura de este mundo bajo el gobierno satánico. Siempre que hablamos de Egipto, hacemos alusión a las viejas maneras de vivir, al mundo de la esclavitud. ¿Y quién es el que esclaviza hoy en el presente a las personas? Satanás. Los tiene atados con cadenas. Así los tiene a los seres humanos. Y con cadenas se los va llevando al infierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de Egipto, siempre nos remitimos y hacemos referencia a ese gobierno satánico. Yo soy Jehová, dijo Dios a Israel, y os redimiré con brazo extendido. Por tanto, Dios los sacó colocando una barrera de juicio entre ellos y la hueste de Faraón que les perseguía. Una barrera de juicio entre ellos y toda esa cantidad de huestes faraónicas que les perseguía. De modo que Moisés podía cantar, cuando hace el cántico luego, acerca de Israel. Allí lo tienes en Éxodo 6:6, lo puedes leer, es hermoso el cántico de Moisés. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 13, dice, este pueblo que redimiste, este pueblo, él estaba consciente que Dios había redimido a toda la nación de Israel. Y en función a esto, veamos ahora la doble afirmación de Pablo. Primero, vamos a ver los sí. Dios nos ha colocado en Cristo, eso es seguro, es una afirmación. Y Cristo es completamente de otro mundo. Como lo estuvimos viendo, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba.
Y entonces nosotros también somos de otro mundo, querido mío. ¿Se va entendiendo? Él es ahora nuestra esfera, que aunque nosotros estamos acá abajo, no somos de acá abajo. Es Él, nuestra esfera, y estando en Él, estamos completamente fuera de esa otra esfera, que es la esfera del mundo. Y el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Eso lo puedes encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Y además, el otro sí, la otra afirmación que hace Pablo, es Cristo nos ha sido hecha redención. Entonces, el primer sí es que Dios nos ha colocado en Cristo. Y el segundo sí es que Cristo nos ha sido hecho redención. Es decir, Cristo nos ha sido dado para hacer eso. Entonces significa que dentro de nosotros Dios ha puesto a Cristo mismo como una barrera para resistir al mundo. Así como el Señor era esa barrera que impedía que el pueblo de Faraón lo llegara a atacar y matar al pueblo de Israel, esa barrera que no le permitía, así a nosotros. Cristo es como una barrera para resistir. ¿A quién? Al mundo. Y muchos creyentes nuevos procuran resistir al mundo, procurando de una y de otra manera de vivir una vida quizás no mundana, pero encontrando que es muy difícil hacerlo, y más aún, tal esfuerzo es completamente innecesario, porque nosotros, digamos, por ser de otro mundo, Cristo es nuestra barrera al mundo, y no necesitamos nada más. No es que debemos hacer algo en relación con nuestra redención, como tampoco lo hizo el pueblo de Israel en relación con la suya. Simplemente ellos confiaron en el brazo extendido de Dios para redimirlos. Y así nosotros confiamos en que Cristo nos ha sido hecho redención. En mi corazón, o sea, hay una barrera entre el mundo y yo. Eso lo tienes que entender, que hay una barrera, y la barrera de otra clase de vida, es decir, la de mi Señor mismo, y Dios ha colocado esa barrera allí, hermanos. Se debe entender esto, que hay una barrera que no permite. Por causa de Cristo el mundo no puede alcanzarme. Por causa de Cristo no me pueden alcanzar, porque Él es esa barrera que no permite. ¿Qué necesidad tengo entonces de procurar resistir o de escapar de este sistema satánico imperante aquí en la tierra? Si yo busco dentro de mí mismo algo con que enfrentar y vencer al mundo, al instante encuentro que todo mi ser clama por este mundo. Y si yo procuro separarme de él, sencillamente me empieza a envolver más y más. Pero cuando yo reconozco que Cristo en mí es mi redención y que en Él estoy completamente afuera, en ese momento va a cesar la lucha. Por eso es tan importante, hermano, entender esa barrera. Porque si no lo vamos a estar haciendo nosotros en nuestra propia carne, y en nuestra propia carne nada lo podemos hacer, hermano. Más nos vamos a involucrar en el mundo, más el mundo nos va a conquistar. Pero cuando tú sabes quién es el que tiene ese brazo extendido, esa barrera, que es Cristo, no es cualquier cosa, hermanos. Es Cristo mismo, esa barrera contra el mundo. Entonces tú no tienes que luchar. Ya sabes quién va como poderoso gigante. ¿Quién es esa barrera contra el mundo? Así es. El carácter del mundo es moralmente diferente de la vida impartida por el Espíritu que hemos recibido de Dios mismo. Fundamentalmente es por poseer esta nueva vida que el mundo realmente nos odia, pues no tiene odio por los suyos. El mundo ama a los suyos. Pero esta diferencia nos imposibilita de lograr que el mundo nos ame. Somos diferentes, entonces el mundo no nos ama. Dice el Señor Jesucristo, si fuerais del mundo, el mundo lo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y cuando el mundo enfrenta en nosotros
supongamos, honestidad, ve en tu persona honestidad, decencia natural humana, lo aprecia realmente. Porque todavía quedan personas que aprecian todas esas cosas, que todo lo tendríamos que tener, la decencia y la honestidad. Y lo aprecia el mundo realmente. Y nos rinde respeto, el respeto que merecen todas esas cosas, obviamente. Y nos da su confianza. Entonces, podemos trabajar, podemos interactuar con el mundo porque somos personas honestas, decentes, en fin. Pero en cuanto enfrenta en nosotros aquello que no es de nosotros mismos, es decir, la naturaleza divina de la cual hemos sido hechos participantes, entonces, a partir de ese momento, se despierta su hostilidad hacia nuestras vidas. Entonces, demostremos al mundo los frutos, como recién dijimos, que son todas esas cosas buenas que el ser humano puede hacer, no necesariamente el cristiano, hay mucha gente que no son cristiana y que las hace. Demostremos al mundo los frutos del cristianismo y obviamente nos van a aplaudir. Porque ¿a quién no le gusta una persona con frutos dignos? ¿A quién no le gusta tener un empleado con frutos de confianza, de honestidad? Personas amables. Mostrémosles el cristianismo, entonces se opondrán tenazmente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso es que no te tienes que justificar por ser una buena persona, quizás por ser honesta, quizás por ser decente, que son todas cosas que tienen que ser parte nuestra, parte de todos los seres humanos del mundo entero, pero con más razón de los cristianos. Pero no te justifiques que por tener esos frutos, tú eres un hijo de Dios, un creyente. Cuando tú empieces a sentir que hay una lucha tenaz a tu vida, es porque realmente las personas, el mundo, han descubierto que tienes a Cristo en tu vida. Porque más allá de todo el fruto de un cristiano, se tiene que ver a Cristo mismo. Y es lo que muchas veces no está pasando. Pues por más que evolucione el mundo, no podrá producir ni un solo creyente. Puede imitar la honestidad, puede imitar la cortesía, puede imitar la caridad cristiana. Ustedes vieron y se conocen muchos imitadores de caridad y todo lo que hoy en el mundo se hace. Sí, pueden ser imitadores, pero jamás pueden ellos aspirar a reproducir un verdadero creyente. Y cuando tú empiezas a conversar con esas personas, si tienes a Cristo incorporado dentro tuyo, te darás cuenta que es todo una imitación, nada más. Te darás cuenta, hermano. En el espíritu te darás cuenta, porque el mundo lo único que puede ofrecer es una imitación, porque lo verdadero viene de la naturaleza divina misma del reino de nuestro Dios. Pero fíjate tú que aunque el mundo quiera asemejarte a ti, porque yo conozco muchas personas que quieren imitar mi fe, y qué lindo, hermanos. Tenemos que ser esas personas, como dice el apóstol Pablo, que debemos imitar la fe de otros. Y hay muchos del mundo que me quieren imitar a mí en muchas cosas, hermanos. Y qué lindo, porque quiere decir que estamos impactando de alguna forma. Pero nuestra civilización, o sea, nuestro mundo cristiano, puede granjear el reconocimiento y el respeto del mundo. Y el mundo puede tolerar eso. Aún puede quizás asimilarlo y utilizarlo, pero odia la vida cristiana. Tú háblale de Cristo y de que hay un solo mediador y un solo Salvador, y vas a ver cómo esa persona cambia inmediatamente contigo. Cuando tú eres honesto, todo va bien. Cuando tú eres decente, perfecto, mejor, más amigo se va a hacer de ti. Cuando la cortesía y eres caritativo, perfecto. Todo el mundo va a querer andar contigo. Pero empieza a hablar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y empiézale a hablar que la paga del pecado es la muerte. Y empiézale a hablar de todo lo que tiene que ver con una verdadera vida cristiana. La vida de Cristo en el creyente. Y en donde quiera que la encuentres vas a ver que se van a oponer a tu vida. Y en algunos casos hasta la muerte. En algunos cristianos.
en algunos cristianos, en los países, y oremos por ellos, hermanos, porque hay mucha persecución. Oremos por ellos. Sabemos que todas estas cosas tienen que suceder y que muy pronto los juicios de Dios van a caer sobre la tierra y la tierra entera va a temblar. La tierra entera tiene que ser sacudida, hermanos. La Biblia es la mayor profeta, donde nos dice que van a venir tiempos de juicio de parte de Dios porque la iglesia está dormida. Y cuando un niño está dormido, una persona está dormida, hay que sacudirla para despertarla. Pero hay algunos que se duermen y se duermen profundamente y eso ya hay que sacudirlo, de manera que hay que echarle agua en la cara a algunos. Bueno, así está la iglesia de Dios. Hay que sacudirla y echarle agua por todos lados, pero no van a ser sacudidas así, aspersiones de agua, ¿no? Van a ser tsunami, van a ser terremotos y van a ser todas esas sacudidas, porque ya Dios no soporta la maldad como ha crecido en el mundo entero, especialmente en esos lugares donde la gracia de Dios en un tiempo ha sido sobre ellos y han despreciado y han tenido en poco a nuestro Dios amado. Así que oremos. El mundo, retomemos, hermanos, el mundo, la civilización cristiana es el resultado de un desear reconciliar al mundo con Cristo. Y recordemos que, por ejemplo, Lot trató de reconciliarse con Sodoma y estuvo allí, era un hombre correcto, que no soportaba ya la maldad que había en Sodoma. Y la civilización cristiana comprueba que puede entremezclarse con el mundo y puede quizás tomar la parte del mundo en una crisis, como el caso de Lot, terrible crisis que había en ese lugar, en Sodoma. Pero hay una cosa, sin embargo, que está eternalmente separada del mundo y que nunca podrá entremezclarse con él, y eso es la vida de Cristo. Sus naturalezas son mutuamente antagónicas y no pueden ser reconciliadas. ¿Recuerdan lo que pasó con Lot? Tuvo que ser sacado por los ángeles, porque por más que él era una persona justa y decente, no pudo negociar con esa civilización en la que estaban viviendo. Así es, querido hermano. Por más que tú hagas lo que haga, ya los juicios de Dios vienen sobre la tierra. ¿Cómo puede el mundo mezclarse con lo que es de otro mundo? Pues digamos, todo lo que es del mundo es como polvo hueco. Medio raro escuchar eso, polvo hueco, ¿qué es eso? Pero mientras todo lo que es de Dios tiene una cualidad divina, hermanos, ¿cómo puedes amar este mundo que es como tierra, como polvo, algo que no tiene sentido, algo pasajero? Nosotros tenemos una cualidad divina, eterna, imperial, queridos hermanos. Fíjense en que la oración de Jesús a su Padre, que Juan registra en el capítulo 17, dice: habiendo repetido la afirmación que el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice, Jesús continúa diciendo: no ruego que los quites del mundo, ahí está elec, del mundo, elec, sino que los guardes del mal, de vuelta elec. Eso se encuentra en los versículos 14 y 15. Los creyentes tenemos un lugar importante en el mundo. Toma conciencia, ¿quién eres acá en la tierra, en este mundo? Tenemos un lugar importante, aunque salvados nosotros del maligno, de su sistema, no hemos sido removidos aún de su territorio. Tenemos un papel que desempeñar aquí, para lo cual nosotros somos realmente indispensables, porque la iglesia mientras esté, porque es indispensable. Ya cuando el Señor la saque a su iglesia, porque ya no va a hacer falta. Ya el Señor se la lleva para pasar a otra parte, tratarlo a Israel. Pero ahora, mientras la iglesia está, es porque estamos en la época de la gracia, el Señor nos está tratando a nosotros. Entonces, las personas religiosas, como hemos visto, procuran vencer al mundo retirándose de él. Y como creyentes, muchas veces hay personas que hacen la abstinencia. Se van y se recluyen, se van a lugares solitarios, quizás viven como ermitaños. Pero te aseguro que el sistema de este mundo, te vayas a donde te vayas, te va a envolver, te va a perseguir. No vas a poder huir a ningún lado. La abstinencia no es para el cristiano, hermano. No es porque tú huyas de las situaciones de este mundo. No es porque tú te quieras esconder o vivir una vida que tú digas, bueno, yo me recluyo de este mundo porque el mundo me contamina y no lo soporto más y me recluyo. El mundo te va a buscar, el espíritu de Satanás te va a buscar por donde tú quieras estar. Es estar en este mundo, pero siendo consciente de nuestra naturaleza divina,
Y sabiendo que con un propósito Dios nos ha dejado de este mundo. Y sabiendo y conociendo el origen y esa naturaleza divina que tenemos, es que nuestra vida va a cambiar. Y que tú vas a vivir en aflicciones, porque este sistema del mundo lo menos que te va a dar es paz. Te va a dar aflicción, te va a dar situaciones que muchas veces te van a llegar quizás a preocupar, a enfermarte. Pero confiemos que con el Señor somos más que vencedores, que tenemos una muralla que es Cristo mismo, que no permite que el mundo nos invada, siempre y cuando tú seas consciente de eso. Porque el pueblo de Israel podía estar tranquilo, porque sabía que había una barrera que impedía que el faraón pueda llegar y alcanzarlo. Miren, si no había barrera para el pueblo de Israel, ellos tenían muro de fuego, muro de humo, y por otro lado después el Señor les mandó el muro de las aguas. Entonces nosotros no somos menos que ese pueblo que Dios protegió, que amó, que cuidó. Nosotros somos también, acuérdense, el pueblo escogido por Dios. Somos llamados, somos amados por Dios. Las personas religiosas, como estuvimos viendo, muchos de ellos hacen abstención y procuran vencer al mundo retirándose de él. Pero como creyentes esa no debe ser nuestra actitud. Aquí es donde debemos vencer. Somos creados con una naturaleza completamente distinta a la del mundo. Y aceptamos con gozo el hecho de que Dios nos haya colocado aquí. Porque Dios quiere que nosotros estemos con vida acá en la tierra, porque hay un propósito de parte de Dios para que tú estés acá en la tierra. Hay un propósito, hay un llamado. Dios te ha llamado. Y si tú has escuchado el llamado de Dios, tienes que ser obediente hasta el fin de tus días. Procura, como el apóstol Pablo, llegar a la meta. Olvídate todo lo que queda por detrás y avanza, avanza con Dios, avanza. Hay un muro, una fortaleza que no va a permitir que el mundo te destruya. Aunque todo el infierno se haya levantado, dice la palabra de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces confesamos su palabra y vivimos por fe. Y confiamos que el brazo de Dios, como ha estado extendido para Israel, está extendido para nosotros. Creados con una naturaleza distinta, entonces esa naturaleza, nuestro don de Dios en Cristo, es toda la protección que necesitamos. Si tú quieres entrar a formar parte de ese mundo al cual pertenece el cristiano, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de todos tus pecados. E inmediatamente, cuando tú te arrepientes sinceramente ante la cruz del Calvario, y la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado, te va a limpiar de todo tu vieja manera de vivir, de toda esa vana manera de vivir, de un mundo en el que te ha estado dando apariencias de verdades, porque la única verdad es Jesucristo. Entonces, si tú te apartas de ese mundo y le pides a Dios que quieres empezar a formar parte de ese mundo cristiano verdadero, entonces pídele al Señor que te inscriba tu nombre en el libro de la vida. Él te va a inscribir tu nombre y en ese preciso momento dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiésale al Señor que tú quieres que Él sea tu Salvador. Entonces a partir de ese momento dice que le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces al ser hechos hijos de Dios, inmediatamente Él empieza a depositar esa naturaleza divina, donde el origen está en el mismo cielo al donde vamos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Anhelamos la venida de Dios, predicamos la venida de Dios, porque este no es nuestro mundo, esto es pasajero. Estamos en el mundo con un propósito, con un llamado, con un objetivo, pero sabemos cuál es nuestro origen. Sabemos que somos embajadores y que en muy pronto estaremos en esa preciosa ciudad santa que el apóstol San Juan la vio tan bonita, adornada como una novia, toda ataviada, dice que la vio. Tú quieres formar parte de esa novia preciosa al cual el Señor viene a buscar y formar parte de ese mundo que es eterno, que es por toda la eternidad. Este mundo es una apariencia que el diablo ya no sabe más cómo pintarlo para que tú lo aceptes. Mire, ya no sé si tendrá colores el diablo para pintarla porque está desesperado. Sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo y que después va a ser atado y lanzado al lago de fuego.
Y si tú sigues todas las mentiras y todos los engaños de este sistema del mundo gobernado por Satanás, te irás junto con él al lago de fuego. Pero hoy es el día de salvación. Jesucristo hoy te está hablando a tu corazón. No dejes pasar las oportunidades, porque la muerte te puede sorprender en el camino. En cualquier momento. En cualquier momento. Si tú no tienes la protección divina de Dios, el diablo está buscando llevarse almas. Todos los días vemos muertes en las calles. Todos los días. Ve a un hospital y te vas a dar cuenta. Ve a un lugar donde las almas están allí internadas, los cuerpos están prontos para pasar a la eternidad. Y te vas a dar cuenta qué débil es el cuerpo humano. Por más fuerte y por más que vayas a un gimnasio, te puedes morir en el mismo gimnasio. ¿Cuántas personas han muerto en el gimnasio? ¿Cuántas personas han ido al trabajo con salud como un día más y en el mismo trabajo han muerto? No dejes pasar más. Dios te ofrece un mundo divino, un mundo con naturaleza divina, donde va a ser todo hermoso. Todo esto que es sufrimiento, agonía, que es aflicción en la carne, va a cesar. El Señor ya viene pronto a buscar a una iglesia. ¿Quieres formar parte de esa iglesia amada? Que es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tus pecados y el Señor va a venir con galardones para galardonar a cada uno según lo que hayan hecho acá en la tierra. El Señor tiene una corona para ponerte, tiene regalos en el cielo. Mira cuántas cosas hermosas Dios está preparando. Y aquí yo voy, dice, a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Mira, el Señor está preparando lugar para todo aquel que quiere llegarse a Él confiadamente ante el trono de su gracia. Acércate a Él, no dejes más, ni un momentito más. Vamos a encomendar este espacio en las manos de nuestro Dios. Padre bendito,